Defensa de la alegría, por Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar, y también de la alegría. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida un viernes más a Tal Cual. Hoy hacemos 10 semanas emitiendo en directo para Ronda y para toda la provincia de Málaga una visión alternativa de lo que está pasando en el mundo. Hablaremos de un tema controvertido que lleva siendo polémica desde hace más de medio siglo, Palestina. Para ello contaremos con entrevistas callejeras y con la participación de nuestra compañera Saray, de Unadiku, a quien agradecemos mucho su colaboración. Aunque es necesario, para empezar, hacer un análisis del conflicto desde su raíz, hace ya casi 70 años. Los primeros registros de convivencia entre judíos y árabes en la zona que ocupa actualmente Israel datan de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empiezan a formarse pequeñas comunidades agrícolas de inmigrantes judíos provenientes de Europa. El flujo de inmigrantes aumenta conforme el auge del fascismo en Europa y en torno a 1940 un quinto de la población de Palestina es judía. Por esto, al final del Holocausto, en el 45, Gran Bretaña, que tiene el control de la zona, decide darle unas tierras a la población judía. Este sería el Estado de Israel. Sin embargo, el Estado de Israel se encuentra con la oposición del resto de estados árabes vecinos que comienzan una guerra abierta contra ellos. Esta sería la guerra de la independencia de Israel, que se extiende desde el 47 hasta el 49. En ella Israel se enfrenta a Egipto, Irak, Líbano y acaba ganando. Sería la primera guerra en la que Israel comienza a expandir sus territorios en Palestina. Ya consigue ampliar su frontera 5.000 kilómetros cuadrados. Después de esta guerra, las tensiones, pues como era de esperar, siguen aumentando y se manifiestan en conflictos como la crisis de Suez, cuando Gran Bretaña, Francia e Israel atacan a Egipto por bloquear el comercio en el canal de Suez. Después de esto se sigue un periodo en el que hay constantes amenazas entre Israel y los países árabes, y tenemos la Guerra de los 6 días en el 67. La Guerra de los 6 días se produce en principio como una guerra defensiva por parte de Israel, pero lo que comienza siendo una defensa de la frontera, porque los países de Siria, Egipto y Líbano rodean las fronteras del país judío, acaba resultando en la expansión de Israel. Israel expande su territorio el triple. Conquista los territorios de Cisjordania, de Gaza, los altos del Golán, y tiene una expansión tremenda. Tras la Guerra de los 6 días, el pueblo palestino en su mayoría
consiste de refugiados o en el propio territorio de Israel o en otros países árabes vecinos. Estos refugiados, al ver que no van a conseguir recuperar sus tierras mediante una intervención directa militar, pues las fuerzas de Israel están mucho más desarrolladas, tienen un ejército mejor organizado y con mayor tecnología. Como digo, la respuesta de los refugiados palestinos se organiza en guerrilla y empiezan a practicar el terrorismo contra Israel. A causa de estos ataques terroristas, Israel entra en el Líbano en el 78 y ocupa la mitad sur del país. Y más tarde, en el 82, empieza la primera guerra del Líbano, cuando ocupan el país entero, sitian la capital y dejan que entren grupos de falange cristiana en los campamentos de refugiados palestinos, en lo que es una supuesta búsqueda de terroristas palestinos. Sin embargo, lo que tenemos es una matanza de civiles que, según las fuentes de Israel, son en torno a los 500 y, según las fuentes del Líbano, en torno a 4.000 bajas de civiles. Después de la guerra de la primera guerra del Líbano, tenemos la primera intifada, la guerra de las piedras contra las balas, que no es más que un levantamiento de la población palestina en territorios de Gaza y Cisjordania, y se prolonga durante unos 5 o 6 años. La primera intifada es, como digo, una guerra callejera entre civiles palestinos y el ejército de Israel. Después de la primera intifada comienza un periodo de diálogo entre el pueblo palestino y el de Israel, en el que incluso se conforma un Estado palestino. Israel le cede territorios en Jericó y en la Franja de Gaza para que puedan recuperar al menos parte de sus antiguos territorios. Sin embargo, los extremismos por ambas partes se van acrecentando, y por parte de Palestina, grupos como Hamas critican el espíritu de diálogo que tiene la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, y por parte de Israel, grupos relacionados con la extrema derecha critican la actitud del presidente a la hora de dialogar con los palestinos. Esto resulta en el asesinato del presidente Rabin en el 96 y da el fin a esta etapa de diálogo entre las dos partes. Tras el asesinato del presidente, llegamos ya al año 2000 con la segunda intifada. Se acrecentan los problemas entre judíos y árabes, y podríamos resaltar la construcción del muro de Israel, un muro que rodea gran parte de Cisjordania, y los problemas que encontramos en la Franja de Gaza a partir del 2007-2008, cuando, en respuesta a una rudimentaria ofensiva por parte de Palestina, cohetes, no podríamos decir que caseros, pero sí cohetes de tecnología obsoleta que son lanzados hacia Israel, recibe una respuesta de bombardeos a poblaciones civiles por parte del ejército de Israel. Sin embargo, ¿conocen los españoles la auténtica versión de los hechos? ¿Conocen esta historia desde el principio hasta la actualidad? ¿Los medios de comunicación están contando toda la verdad o una versión interesada? Para comprobar cuál es la opinión de los españoles sobre la situación de Palestina, hemos salido a la calle a hacer entrevistas callejeras. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el conflicto en Palestina? Bueno, yo creo que es un tema muy complicado, muy difícil de solucionar, porque aunque yo creo que el territorio palestino lo invadió Israel, es cierto que hay muchos temas en medio, como que ya la población de Israel que está ahí ya no se va a ir, se podrá retirar de algunos territorios, pero no va a desaparecer, que es lo que el pueblo palestino quiere. Entonces, mientras un pueblo quiere masacrar al otro, no tiene difícil solución, y externamente tampoco se puede solucionar. Se puede ayudar a que se solucione el conflicto, pero no solucionarlo del todo. ¿Cómo crees que debe posicionarse la comunidad internacional?
La comunidad internacional lo que debe hacer un poco, pues, es que es muy complicado, un poco hacer lo que está haciendo, pero quizás, bueno, pero en realidad lo lleva haciendo 50 años y no se consigue nada. Quizás presionar más tanto a Israel como a Palestina. En este caso más a Israel porque es el que tiene más poder. ¿Crees que el conflicto tiene solución? Yo creo que sí, pero como he dicho antes, tienen que poner de su parte realmente ambos pueblos, el palestino y el israelí. ¿Cómo crees que se posicionan los medios de comunicación nacionales e internacionales? Bueno, de los medios internacionales lo conozco menos, pero los nacionales desde luego, aunque hay de todo, como en todas las noticias, depende de quién la dé, creo que en general se posicionan mucho más a favor de Israel que de Palestina, y conocemos muchas más noticias de lo que ocurre en Israel que de lo que ocurre en Palestina. Bueno, mostrándote un mapa aquí que tenemos, que es lo que ocurre en Palestina plasmado en España, cómo Francia va cogiendo territorio de nuestro país hasta que nos quedamos se quedan solo pequeñas partes nuestras y pues todo nuestro territorio ocupado por Francia. ¿Cómo te sentirías tú si ocurriera esto? Hombre, la verdad es que ver el mapa impresiona un poco porque primero ves territorios separados y que, bueno, que la mayor parte de lo que era tu país ya no existe. ¿Cuál es tu opinión sobre el conflicto de Palestina? Pues creo que desgraciadamente sigue siendo un conflicto para el que no se ha llegado a una solución que sea beneficiosa para ambas partes, pero sobre todo que garantice los derechos de los pueblos a vivir en paz y a reconocer pues, los territorios que legítimamente le pertenecen al pueblo palestino. ¿Cómo crees que debe posicionarse la comunidad internacional ante este conflicto? Pues creo que en primer lugar reconociendo los derechos del pueblo palestino y reconociendo también la posibilidad de llegar a un entendimiento y a un acuerdo entre ambas partes, pero sobre todo garantizando y exigiendo, mejor dicho, el cumplimiento de las distintas resoluciones de Naciones Unidas pues, que favorecen o que favorecen ese entendimiento. Pero lo más importante es no permanecer impasible pues, ante los ataques del ejército israelí pues, al pueblo palestino que causan tantos muertos, principalmente entre la población infantil y las mujeres. ¿Crees que el conflicto tiene solución? Creo que sí, no hay conflicto que no tenga solución si las partes están dispuestas a entenderse. Creo que para el principio de la solución empieza con el cese de hostilidades y el cese total de los ataques pues, al pueblo palestino, ¿no? A los territorios ocupados por parte del ejército israelí, pero también el pueblo palestino debe hacer esfuerzos para frenar el avance de posiciones extremistas que pueden llevar pues, a atentados terroristas. ¿Cómo crees que se posicionan los medios de comunicación nacionales e internacionales? Depende de la cadena que veas, pero creo que siempre presentan siempre aluden al conflicto palestino o se interesan por el conflicto palestino, israelí, cuando pues hay bombardeos, hay bajas humanas y el desastre humanitario es de tal magnitud que bueno, que es imposible permanecer impasible o no dar cuenta a la audiencia, ¿no? De lo que está ocurriendo. Por lo tanto, creo que siempre tiene un posicionamiento mucho más centrado, ¿no? en las consecuencias de ese conflicto que en las soluciones y sobre todo pues, en la denuncia. Bueno, aquí tenemos un mapa en el que se plasma lo que ha ocurrido los últimos 50 años, 60 años en Israel, plasmado en España, poniendo como ejemplo a Francia, que coge parte de los territorios de España hasta quedar pues poquísimos territorios españoles y la mayoría pues de Francia. ¿Cómo te sentirías si esto ocurriera? ¿Cuál es tu opinión? Si esto ocurriera, si esto sucede es porque en primer lugar hay una comunidad internacional que lo permite y porque
somos incapaces, ¿no?, de poder defendernos, ¿no? Es porque Francia obviamente tiene una superioridad militar y económica, o tendría, ¿no?, en este caso, a la de España. Por lo tanto, puede colonizarnos y puede dominarnos, ¿no? Me sentiría, bueno, me sentiría expulsada, ¿no? Como cuando te desahucian de tu vivienda, como desahuciada, igual. Gracias. Hay que agradecer a nuestro compañero Héctor su labor a la hora de entrevistar a estas personas, pues le llevó varias horas encontrar gente que accediera a ser entrevistada, ya sea porque no tenían la suficiente información sobre el tema o no estaban interesados en la situación del conflicto entre Palestina e Israel. Una muestra más de cómo los medios intentan mantenernos ajenos a una masacre que se está dando al otro lado de las aguas del Mediterráneo. La Juventud Comunista condena la situación a la que se ve sometida el pueblo palestino. El gobierno de Israel está cometiendo un genocidio, una masacre de civiles indefensos y desarmados, que en los últimos meses suma ya más de 2.000 víctimas, en su mayoría niños y niñas y mujeres. Este gobierno fascista, bajo la dirección del primer ministro Benjamín Netanyahu, está cometiendo una desorbitada barbarie. Está atacando militarmente a una población civil indefensa, con armas mortíferas de última generación. No existe argumento alguno que justifique el bombardeo con misiles a viviendas civiles, escuelas u hospitales, que se ametralle niños y niñas que apenas sobreviven en medio del horror, o se cañoneen refugios donde se amontona la población civil aterrorizada, después de que sus hogares hayan sido destruidos por las bombas de alto poder destructivo. A esta demencial masacre no se le puede llamar guerra, porque no estamos ante el enfrentamiento de dos fuerzas con igual capacidad de fuego, sino ante uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que masacra y busca exterminar a un pueblo indefenso. La guerra entre Israel y Palestina no es una guerra, es barbarie. Y ahora daremos paso a la entrevista que se le ha hecho a Saray de Unadicum, brigadista en Palestina. Saludamos a nuestros oyentes, esto es Tal Cual. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Saray Pineda. Ella es militante de la Juventud Comunista y fundadora de la asociación Unadicum, que realiza diversos proyectos de solidaridad internacionalista en Gaza y nos va a contar un poco su experiencia. Bueno, buenas noches, Saray. Buenas noches. En primer lugar, cuéntanos un poco sobre la asociación, cómo surge, qué proyectos realizáis en Gaza. Pues nosotras surgimos al calor de la Segunda Flotilla de la Libertad. Cuando quisimos darle cobertura a la Segunda Flotilla de la Libertad aquí en Andalucía, fundamos esta asociación que en principio le llamamos Paz, Igualdad y Solidaridad Internacional, ¿no? Porque le pusimos un nombre en plan porque necesitábamos tener un nombre para poder empezar a funcionar. Empezamos con ese proyecto, después ya le cambiamos el nombre, cuando secuestraron y mataron a uno de los compañeros, a Vittorio Arrigoni. El Estado sionista acusó al propio pueblo palestino de ser quien había secuestrado a un activista que luchaba por la libertad del pueblo palestino. Entonces, bueno, pues en su honor le pusimos este nombre porque Unadicum es os llamo, es un llamamiento a la lucha del pueblo palestino, es una poesía que escribió un activista palestino, que es un llamamiento, como he dicho, a la lucha, y que esa poesía se hizo canción. Cuando asesinaron a este compañero, el pueblo de Gaza salió a la calle e hizo una versión de esta canción dedicada al compañero y al activismo. Y en honor a él, en homenaje a él, le pusimos el nombre a la asociación. Nosotras somos una asociación política, no somos una ONG, no nos dedicamos a la caridad ni a la ayuda humanitaria. Entendemos que en Palestina no ha habido un tsunami, ni un terremoto, ni nada por el estilo, sino que es un conflicto político que por lo tanto hay que atacarlo políticamente y a eso nos dedicamos. Defendemos los derechos del pueblo palestino, la libertad del pueblo palestino, de todas las formas posibles que ellos ejerzan, ¿no? Pues desde el BDS, que es el movimiento de boicot, desinversión y sanción al Estado israelí, que surge promovido por 200 asociaciones palestinas, que inspirándose en el método que acabó con el apartheid sudafricano, intentan usar el mismo método para acabar con este nuevo apartheid que se está llevando a cabo, hasta, pues, si ellos lo deciden, la lucha armada, por supuesto.
Nosotras hacemos distintos trabajos allí. Nuestro trabajo principal es la protección de pescadores y campesinados de Gaza de los ataques que sufren continuos por parte de la entidad sionista. Según los acuerdos de Oslo, los pescadores palestinos deberían poder pescar hasta 20 millas de su agua. Este límite lo reduce Israel de forma totalmente unilateral hasta dejarlo en 3 millas. Esto no significa que si exclusivamente los pescadores sobrepasan estas 3 millas, Israel les ataque. No, esto significa que si sobrepasan estas 3 millas los matan seguro, pero que dentro de estas 3 millas también les están atacando. Yo he estado en ataques a 480 metros de la orilla, que han destrozado un barco o han secuestrado barcos. Recuerdo en la última brigada que estuve, tardé en lo que salían mis compañeras y entrábamos la siguiente brigada, tardamos 2 días en entrar. En ese tiempo Israel atacó a 2 pescadores, a 2 hermanos que estaban en la orilla de Gaza con el agua a la rodilla pescando con red. Mató a uno con 21 años y a uno con 19 los dejó con secuelas permanentes, ¿no? Algo totalmente lógico porque estaban cometiendo el terrible delito de intentar pescar para alimentarse ellos y sus familias. En el caso del campesinado es muy similar. Bueno, nosotras, por explicar un poco lo que hacemos en los barcos, lo que hacemos es que nos ponemos en la parte del barco que está siendo atacada a modo de escudo humano, con lo cual cuando Israel ataca, estamos nosotras en medio. De esta forma no evitamos los ataques, pero sí que evitamos los muertos. Estando nosotras en los barcos, Israel por supuesto dispara. Dispara al bote, dispara a las redes, pero no le da a las personas. También nos dispara con cañones de agua que contaminan con productos químicos, nos lo tiran a presión, o se ponen a darnos vueltas con sus barcos a los nuestros, como los nuestros son barquitas, para intentar tirarnos de los botes. En el caso del campesinado, pues Israel marca una zona de seguridad que le llaman ellos, que es de 300 metros a 1 kilómetro a lo largo de toda la frontera. Esto supone el 35% de los territorios cosechables de Gaza. El pueblo palestino usa un nombre bastante más adecuado a esa zona, le llaman zona de la muerte. Y es que si tú sobrepasas esa línea que ha marcado Israel de forma unilateral, se te mata. Pero obviamente ese límite tampoco lo respetan, ¿no? Ese 35% de los territorios tampoco lo respetan. Fuera también les atacan. Nosotros hemos tenido ataques a 1,8 kilómetros y a 2 kilómetros de la frontera. Recuerdo una jornalera beduina a la que le pegaron un tiro, y cuando se fue a preguntar que a qué se debía ese ataque, lo que dijeron era que es que la jornalera beduina llevaba un pañuelo en la cabeza. Y entonces la sentían como una amenaza porque es que llevaba un pañuelo en la cabeza. Cuando es herencia cultural del pueblo beduino, llevaba un pañuelo en la cabeza. Además de que yo misma, cuando estoy en el campo, me pongo un pañuelo blanco en la cabeza porque es que el sol de Gaza te quema. O sea, el sol de Gaza quema cuando estás en el campo tantas horas. Con lo cual es normal. Nosotras en este caso lo que hacemos es ponernos en la parte justo delante del campesinado. Y Israel, pues obviamente hace un trabajo muy similar al que hacen los barcos, simplemente que en lugar de atacarnos desde barcos, pues lo hace desde tanques o desde unas torretas que hay en la frontera. Nos disparan a los pies, nos disparan entre las piernas, tiran botes de humo lacrimógeno para que nos tengamos que ir. Y muchas veces lo que hacen es que después de estar todo el día cosechando, vienen con bulldozer y nos arrollan todo lo que se ha hecho. Es muy importante este trabajo porque, para empezar, es que en Palestina no hay fábricas, porque el 90% de las fábricas fueron totalmente destrozadas por Israel. Obviamente no hay sector turismo, porque como sabréis no hay grandes cadenas hoteleras que quieran trabajar en Palestina, ¿no? Es decir, el sector pues turismo, terciario allí, comercial y tal, se basa en pequeños comercios locales, muy pequeños, que eso no te da para vivir, y pequeñas oficinas bancarias, con lo cual viven exclusivamente de la pesca y de la agricultura, y la entidad sionista no les está permitiendo vivir de eso. Con lo cual, cuando nosotros fuimos de primera brigada allí para ver en qué podíamos trabajar, nos llegamos con toda la ilusión, a ver qué hacemos. Y nos estuvimos reuniendo con los distintos sindicatos y con las distintas organizaciones. Todo el mundo nos decía que cuidar de la pesca y del campo, ¿no? Porque era su forma para poder vivir. Entonces, para nosotros es muy, muy importante este proyecto. Y ese es el trabajo principal. Después también trabajamos con las personas prisioneras, con las asociaciones de prisioneras y de prisioneros. En Gaza concretamente hay una asociación de prisioneras muy, muy potente. A mí además
Particularmente me gusta mucho porque está además fundada por comunistas, por una mujer que fue presa política y que es un cuadro político para mí totalmente referente, la doctora Mariam. Y hacen un trabajo además muy bueno, porque no es solamente un trabajo bueno, pues sales de haber estado allí torturada, de todo lo que has pasado y te damos una ayuda. No. Lo que hacen es, los recursos que consiguen son para que las mujeres puedan volver a la universidad y hacen trabajos de empoderamiento político de las mujeres. Y están saliendo cuadros muy buenos de allí. Las mujeres se están empoderando. Cuando tú sales de una cárcel allí sales con mucha vergüenza, ¿no? Por todas las torturas, por todas las vejaciones que has pasado. Sales con vergüenza, salen mal. Y que hagan ese trabajo de empoderamiento de las mujeres, ¿no? De eres una luchadora. O sea, siéntete como una heroína de tu pueblo y no como alguien que se tenga que avergonzar. Me parece maravilloso. Y trabajamos con los prisioneros y prisioneras y también con las víctimas de los bombardeos. Hacemos informes detallados de los campos de refugiadas y denunciamos la situación que se vive en los campos de refugiadas y la situación de las agresiones por las bombas continuas que se sufren en Gaza. Para hacer una denuncia tanto pública como política. Pues realmente impresionante la situación de pisoteo continuo de los derechos humanos que nos describe la compañera y admirable el trabajo que realizas allí. Después de las últimas elecciones en Israel, donde Netanyahu, para conservar el gobierno, se ha visto obligado a pactar incluso con sectores más derechistas que el partido del propio Netanyahu, ¿qué crees que le depara al pueblo palestino y cómo valoras este nuevo gobierno? Pues es un gobierno, como tú bien has dicho, bueno, es de ultraderecha, ¿no? Ya para mí es totalmente nazismo, ¿no? La política que se está aplicando allí es totalmente eso, pero con este nuevo gobierno, un ejemplo que pongo siempre para eso es la que han puesto de ministra de Justicia. La ministra de Justicia, la persona que va a poner las leyes, ahora en la entidad sionista, es una persona que cuando era diputada, voy a leerlo, ¿vale? Porque si no lo voy a decir exactamente, decía: tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Eso también se aplica a las madres de estos terroristas fallecidos. Mira, las personas que hemos estado en Gaza hemos tenido que ver a terroristas destrozados de 2 meses. Ver los cráneos destrozados de terroristas de 2 meses. Y ese tipo de gobierno es el que está liderando Netanyahu. Un gobierno que imparte el terror, que está llevando una apartheid en Palestina en todos los sentidos posibles y con todas las connotaciones que tiene ese nombre. Y desde luego con este nuevo gobierno no va a ir a mejor la cosa. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación de los presos políticos en Palestina? Porque sabemos que hay incluso menores de edad y que cuando los procesan incluso por delitos comunes no son tratados igual que los israelíes, incluso dentro del propio Israel. No, por supuesto. Mira, allí además hay un modelo que es la detención administrativa. Para que no sepa lo que es la detención administrativa, eso significa que tú vas por la calle y que te detienen sin ningún tipo de motivo. No tienen que alegar nada. Con lo cual, cuando allí detienen a un palestino, tiene además una situación especial que los mandan primero a un sitio. Antes de llevarlos a la cárcel, los tienen en un sitio torturándolos hasta que ellos reconocen lo que sus verdugos quieren que digan, ¿vale? Eso también, por ahí pasan también los niños. Han pasado muchos niños por cárceles israelíes. Campos de concentración más bien, ¿no? Después, una vez en las cárceles, tú no sabes cuándo vas a salir, porque, por ejemplo, con las detenciones administrativas, sin tener que dar ningún tipo de explicación de por qué se te ha detenido, se puede ir prorrogando de 6 meses en 6 meses. Ahora mismo hay personas que llevan en cárceles israelíes 10 años y pico sin saber de qué se les acusa, lo cual te impide defenderte. Porque si yo no sé de qué se me acusa, no me puedo defender y decir que no lo he hecho. Ese sería uno de los puntos más graves, ¿no? Diría yo. Después, la falta de atención médica. Allí, además,
Usan un sistema para buscar colaboracionistas entre el pueblo palestino. Yo secuestro a tu hija, porque lo que hacen no son detenciones, son secuestros. Yo secuestro a tu hija, no le doy ningún tipo de atención médica, pero no le doy ningún tipo de atención médica al punto de que se trata el cáncer con ibuprofeno. O sea, estamos hablando de ese nivel de no te doy atención médica. Y entonces yo te digo ahora, tu hijo o tu hija está enfermo. Mira la situación que está viviendo, le podemos hacer que viva un poco mejor que no bien, en el caso de que tú colabores con nosotras. Ese es el nivel de cómo se viven las cárceles allí. Es un nivel muy duro. Para mí, además, por ejemplo, yo he podido tratar más con la Asociación de Prisioneras porque, bueno, yo soy feminista, entonces la verdad que me llamaba muchísimo la atención y son casos realmente increíbles. Ahora estamos intentando traducir un libro precisamente con 15 relatos de prisioneras palestinas para que se tenga aquí en nuestro estado también y se conozca y se difunda y tal. Y son relatos realmente increíbles, desde que no tienen atención médica, bueno, no tienen atención médica a nadie, pero allí hay, por ejemplo, medicina general que se la dan o no se la dan según les interese, además muy mal dada. Pero no hay medicina ginecológica. Allí a las mujeres palestinas las hacen de parir atadas. Las atan y las hacen de parir atadas. O sea, no se hace de parir atado ni un animal, pero allí hacen de parir atadas a las mujeres. Y después tienen a los hijos o a las hijas, las tienen prisioneras con ellas durante 2 años. Por ejemplo, hay muchas mujeres además que decían que, bueno, ellas no le llamaban cárcel a aquello, ¿no? Le llamaban una tumba en vida o el término es una cosa así. Y es que las celdas en las que las tienen, las celdas están mojadas porque las aguas fecales salen, los colchones están húmedos, las hacen de vivir así, con lo cual contraen muchas enfermedades que después no les tratan. No sé qué más te puedo decir, vamos, para mí es brutal, ¿no? Además, las ponen muchas veces con presos comunes, o sea, no sé si sabéis que realmente a las personas prisioneras por temas políticos no se les puede poner con los criminales comunes. Y a muchos prisioneros y prisioneras palestinas los meten con prisioneros comunes de cara a que puedan sufrir vejaciones por parte de los israelíes que son detenidos, que obviamente el Estado allí lo consiente. La verdad que todo lo que se diga de aquello es poco, ¿no? A mí me parece además que en este sentido a todos los prisioneros y prisioneras se les trata muy mal, pero me parece que Israel tiene muy, muy presente el tema de género a la hora de impartir castigos, ¿no? Como ellos les llaman. Lo tienen muy presente el tema de género porque cometen muchísimas más vejaciones en contra de las mujeres teniendo presente su condición de mujer, ¿no? Desde no respetar su religión y hacerlas de dormir en ese tipo de sitios sin dejarlas de ponerse unas mangas largas, a hacerte entradas en tu habitación a cualquier hora en tu celda a cualquier hora del día o de la noche, hacen controles para ver si estás despierta a cualquier hora. Llaman a la gente, si no te despiertas en el momento, se entiende que no estás despierta, en cuyo caso se te castiga también. Esa es la situación que viven los prisioneros y prisioneras y además ante una indefensión completa porque no se pueden defender de ninguna forma. La mayoría de ellos, de hecho, no saben ni de qué están acusadas. En fin, y después esta gente se permite hablar de presos políticos en Cuba. Recientemente el líder de la autoridad palestina se ha reunido con el Papa, con Francisco I, y el Vaticano ha reconocido al Estado palestino. ¿Crees que esto es una especie de gesto de cara a la galería o puede tener consecuencias políticas? A mí, sinceramente, y sin querer ser brusca, pero me parece que es un poco un lavado de cara, ¿no? Es decir, si yo te reconozco como Estado, que es un gesto, oye, está muy bien, ¿no? Yo te reconozco como Estado, pero sigo tratando con la entidad sionista y no estoy luchando porque se le quite ningún tipo de privilegio a esa entidad, para mí un gesto es lo que ha hecho Bolivia o Venezuela, que ha echado a los representantes de la entidad sionista que estaban en sus países, los ha echado fuera del país, porque no reconoce a un Estado que está cometiendo un apartheid y que está cometiendo crímenes en contra de un pueblo. Eso es un gesto real. Lo demás, pues bueno,
También ha habido países en Europa que han reconocido, han dicho que iban a reconocer el Estado palestino, pero están siendo cómplices, ¿no? Lo tenemos como un Estado preferente, ¿no? Como un aliado preferente aquí en la Unión Europea. Entonces, bueno, me parece bien, es un gesto, hay que tenerlo en cuenta, pero que siempre y cuando sigan llegando a acuerdos y se siga tratando y teniendo en consideración a Israel como un Estado, además como se le está tratando, ¿no? Como un Estado democrático y tal, yo pienso que eso no sirve de nada. Pongo de referente, insisto, a Venezuela y a Bolivia. Bueno, y en medio de esta situación que nos describes, es difícil hacer esta pregunta, pero ¿qué perspectivas hay para la solución del conflicto? ¿Crees que es viable una solución de un Estado binacional, una solución de dos Estados? Nosotras apostamos por el Estado único. Nuestra apuesta es el Estado único. Por supuesto, además, con el retorno de todas las refugiadas que están fuera. No vemos otra solución posible. ¿Y crees que hay unidad dentro de las fuerzas palestinas? Sabemos que ha habido tensiones, por ejemplo, entre Fatah y Hamas. ¿Realmente hay una unidad para actuar en este sentido? Sí que han habido tensiones, también se están haciendo acercamientos. Nosotras intentamos siempre no posicionarnos en la política interna de Palestina, entendiendo que nosotros hacemos un trabajo de solidaridad, apoyamos todas las formas de luchas que hagan, pero intentamos no tomar partido ni nada que se le parezca dentro de lo interno. Instamos a la unidad de todo el pueblo palestino para acabar con este régimen sionista. Bueno, pues lamentablemente no tenemos tiempo para más. Encantada de haberte tenido con nosotras hoy, Saray. Encantada de estar aquí, camaradas. Desgarrador el relato que nos trae nuestra compañera Saray desde primera línea del conflicto. Ya lo ven, esta es la realidad en Palestina. No hay nada de terrorismo, de una población militarizada. Son personas que han sido llevadas al borde de la pobreza. Se han destruido sus mayores recursos económicos, como se nos decía, las fábricas están en su totalidad destruidas y ahora tienen que recurrir a métodos de subsistencia como son la pesca y la agricultura y aún así siguen sufriendo el acoso del ejército de Israel. Como nos contaba Saray, civiles están siendo acribillados por el mero hecho de salir a cultivar con un pañuelo en la cabeza o de pescar en la misma orilla de sus ciudades, en busca de algo que comer para el día siguiente. Sin duda, lo peor y más repugnante de esta situación es que este apartheid, este racismo extremista, lo está llevando las que podríamos considerar las mayores víctimas del Holocausto no hace ni 100 años. Un pueblo que ha pasado por eso, que ha sufrido ese acoso por motivos raciales, que se ha visto recluida a prisiones, a campos de concentración, ahora está haciendo lo mismo con el pueblo palestino. Ya veíamos las historias que nos cuentan sobre las lamentables condiciones de las prisiones de Israel, de los maltratos y las violaciones a los derechos humanos que se dan. Y no olvidemos también de cómo la comunidad internacional está siendo cómplice de esta situación, de cómo la Unión Europea está contemplando los crímenes cometidos por Israel y no está interviniendo. Sin embargo, tampoco olvidemos la labor que están llevando a cabo las y los brigadistas a la hora de ayudar al pueblo palestino a resistir los acosos ejercidos por el gobierno de Israel de Netanyahu. El pueblo palestino resiste y se defiende, pero la ayuda de la comunidad internacional será crucial para recuperar sus tierras. Es necesaria solidaridad con Palestina. Palestina resiste. Eso es todo por hoy. Nos vemos el viernes que viene a las 7:30. No olvidéis buscarnos en Facebook, en Twitter, suscribiros a nuestro canal de YouTube si os ha gustado el programa y para escucharnos en directo por internet, entrar en nuestra página web, radiotalcual.org. Ahora os dejamos con una canción dedicada a Palestina por un artista independiente. Su nombre es Yago Moreno y suena así.
recuperando la vieja canción de Chicho Sánchez Ferlosio, Gallo Rojo, Gallo Negro, y dedicándosela a este nuevo proyecto de la Juventud Comunista Andaluza, No se rinde un palestino. Cuando silban los misiles es que ya se acaba el día. Si cantaran las risas de los niños, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los soldados con un pueblo. Israel era grande, Palestina era indomable. Israel era grande, Palestina era valiente. Ay, 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 si es que yo miento, que se llevará el viento lo que yo canto. Ay, qué desencanto, si se llevara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó Israel primero. Palestina era valiente, Netanyahu es un cobarde. Palestina era valiente, Netanyahu es un cobarde. Ay, 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 qué desencanto, si se llevara el viento lo que yo canto. Aliento, si esto que yo canto se lo lleva el viento. Israel, 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 yo te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Israel, 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 yo te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando